De interino a definitivo, y es que el Jimmy Lozano es ratificado como técnico del Tri rumbo al Mundial de 2026. Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, así lo ratificó este jueves a través de una transmisión en las redes sociales. Así que tomarán las riendas del Tri rumbo a la próxima Copa del Mundo. Me da mucho gusto comunicarles también de manera oficial, y sé que esto no será ninguna sorpresa para la mayoría de ustedes, que hemos escogido a Jaime Lozano para encabezar el proyecto de la Selección Nacional Mayor rumbo a la Copa del Mundo 2026. Se ha especulado sobre la injerencia de los seleccionados nacionales en la toma de esta decisión. Con toda franqueza les puedo decir que sí hablamos con los jugadores porque creemos que es importante su opinión, pero esto fue solo uno de los factores que consideramos para la designación de Jaime Lozano. ¿Por qué creemos que Jimmy es lo que la selección nacional necesita? En primera instancia, buscamos un técnico capaz, profesional y con gran sentido de responsabilidad, que esté totalmente comprometido con la tarea de llevar a nuestra selección al máximo nivel. Buscamos también un técnico que sepa comunicar e implementar su filosofía de juego en pocas sesiones de trabajo y que su estilo de juego sea congruente con las características de los jugadores que tenemos. Un entrenador cuyos equipos salgan a proponer los partidos y a buscar que nuestra selección asuma un rol protagónico. Finalmente les confieso que hemos querido dar la confianza a un técnico mexicano. Es momento de reconocer que hay técnicos en México que se han preparado y que merecen la oportunidad de dirigir a nuestra selección. Sentimos que por el momento en el que estamos, la mejor opción para el grupo es un técnico nacional que conozca profundamente nuestro fútbol y que conecte de la mejor manera con nuestro entorno. Jaime reúne las características de las que les he hablado. Ha tenido éxito en el tipo de torneos en los que participa la selección, como los Juegos Olímpicos y la Copa Oro. Es además un hombre accesible, sencillo y claro en su trato. Cierro este mensaje reiterándoles que este proyecto no va a depender de una sola persona. Los invito a que nos sumemos todos a apoyar a nuestra selección. Bueno, tras la obtención de la Copa Oro y una efectividad del 83.3% al frente del Tri, Jaime Lozano fue ratificado como técnico de la selección. Es el primer mexicano en el cargo desde que Miguel Herrera dejara el lugar en el 2015. Bueno, pues Jaime Lozano publicó lo siguiente en redes sociales. Muchas gracias a la Federación Mexicana de Fútbol, a Cisniegas, a Juan Carlos Rodríguez por la confianza, el apoyo y el respaldo para darle continuidad a este proyecto. También a Dulio Davino, con quien trabajaré de la mano en el día a día. Vamos juntos por nuestra selección. Este es uno de los retos más importantes en mi carrera profesional. Estoy muy emocionado y listo para trabajar fuerte con el equipo y sumar al proyecto de nuestra selección. Bueno, el West Ham United oficializó la llegada de Edson Álvarez al equipo de la Premier. Luego de una intensa negociación entre el equipo inglés y el Ajax, finalmente el mexicano se unirá a los Hammers por 5 temporadas. Tiene 25 años, así que toda una carrera por delante. Recordemos que los Hammers debutan en la Premier este sábado contra el equipo del Bournemouth en calidad de visitante. Bueno, Álvarez será el 11º futbolista mexicano que juegue en Premier League. El jugador con más partidos ha sido Chicharito con 158 entre Manchester United y el West Ham. Justo con los Hammers son el club que más futbolistas mexicanos ha tenido. Además de Hernández jugaron ahí Pablo Barrera y también Guillermo Franco. Vamos a escuchar al señor Edson Álvarez. To be honest, I saw the stadium on picture, you know, and on games, but being in front of the stadium is amazing. So I think in the games I will be like excited to go out already. So when I saw the stadium is amazing. I can't wait to play there in front of a lot of people. And yeah, it was a very amazing feeling also with my family, with my daughter, with my wife, with my parents. So I'm very, very happy. And yeah, we are coming from a long, long way. So to be in Premier League. So yeah, when I give the news to them, was very sentimental for them. My parents cried almost for 2 days. So yeah, now he's here. He's enjoying a lot. My mother too. And as mentioned, it's a dream. It's a dream for all of us as a family. And yeah, now we are here, and it's like we did it.
Bueno, vamos a ver a los mexicanos más cotizados. Estos son los fichajes más caros de futbolistas mexicanos. El de Irving Lozano, evidentemente, con un costo de 50 millones. Le sigue el de Edson Álvarez a los Hammers con 42 millones. Finalmente, Raúl Jiménez a los Wolves con 42 millones. Creo yo, 3 muy buenas noticias, lo del Jimmy Lozano, lo de Edson Álvarez y tener a Dionisio Estrada en el Sports Center para el análisis. Qué maravilla, mi Diony. ¿Decisión correcta o no? ¿Qué tan tranquilo te deja esto de que el Jimmy Lozano siga en el banquillo tricolor? Mira, a mí cuando fue nombrado en su momento como interino y existía la posibilidad de quedarse antes de arrancar lo que era la Copa Oro, por supuesto, yo tenía mis dudas. Yo soy de los que igual sigo pensando que un técnico con mayor experiencia, la cual a él le falta todavía un poco de recorrido, más allá que ha demostrado con una olímpica y lo que pasó ahora con la mayor, que por lo menos en esas dos situaciones ha podido con el paquete. Una vez ganada la Copa Oro, ya mi percepción cambió en el sentido, bueno, yo lo dejaría de aquí hasta la Copa América. Ahora veo que lo hacen hasta el 2026, todavía mucho mejor. Lo único aquí, y me agrada la idea que se termine quedando entonces hasta el 2026, es que si viene la Copa América y hay situaciones como las que se vivieron con Juan Carlos Osorio, una goleada de 7-0, ojalá lo respalden. Y no a la primera de cambios lo vayan a echar tal como pudiera suceder, ¿no? Que se corte el proyecto como ya ha pasado en otras ocasiones. Exactamente, y porque ha habido momentos en que el proyecto se ha podido cortar y no lo han hecho. Y han respaldado a los técnicos, el caso de Osorio y el mismo caso de Martino, que en su momento yo dije, oye, llega un técnico, qué bueno que le va a venir a aportar al fútbol mexicano, después me terminó decepcionando. Después, y ahora veo que sigue mandando por ahí venenitos y flechitas, ¿no? Desde la Leagues Cup. Pero me agrada el tema y ojalá, independientemente de cómo vaya en la Copa América, sí sea respaldado hasta el 2026. ¿No había otra mejor opción? La verdad, mi sensación es que siempre fue la primera opción, solo que tenían que contarnos que debían tomarse el tiempo suficiente para estudiarlo. No, yo pienso que ellos sí pensaban en otras opciones, esa es la verdad. Cuando Ibar Cisniega te dice en el aeropuerto el 17 de julio, van a ser de 2 a 3 semanas, les vamos a comunicar lo del técnico nacional. Prácticamente poquito más de las 3 semanas terminan anunciando que finalmente es Jimmy. A ver, si no tenías duda del Jimmy, no tienes que esperar a que pasen estas 2 o 3 semanas. Lo que pasa es que en estas 2 o 3 semanas que hicieron, bueno, fueron a tocar puertas para ver cómo estaba la situación. Es más, hay información extraoficial que se maneja, la posibilidad de que por lo menos el primero en la lista era el italiano Antonio Conte. Se ve que por supuesto les ha de haber dicho que no. Y dijeron, bueno, se está complicando esto, siguen pasando los días, no podemos perder más tiempo. Empezamos a tener ya la presión de la prensa que habíamos dicho que en 2 o 3 semanas, ya se están pasando las 3 semanas, entonces ahí lo tenían. Había una opción A y el Jimmy o Jimmy Lozano era como la opción B. Al final de cuentas, siempre debieron decantarse por Jimmy después de la Copa Oro. Era quien ya tenía la comunión con el grupo. A eso voy. Y ojalá, o sea, él llega en un momento de transición complicado por lo que pasó con Diego Coca y todo lo que iba a hacer, pues le iba a ayudar porque la varita también estaba muy baja, ¿no? Entonces, ¿Ahora qué le podemos exigir? A eso voy, pero no solamente exigir, el tema pasa de que ojalá cuando vengan situaciones difíciles, sobre todo al interior de la selección, porque los jugadores son así, hoy estoy contento, qué bueno, ganamos y estoy feliz y apapachamos y el técnico nos apapacha. Pero en la primera que el técnico exija quizá un poco de más de disciplina y entonces saque la varita como para decir, no, aquí las cosas son así, ahí es donde de pronto los jugadores le pueden jugar en contra. Y si esto se presentara, ojalá él tenga la gestión de vestidor para que esto no pase a mayores. Y ojalá tenga el respaldo de los federativos para que aunque los jugadores estén en un momento donde se puedan poner sus moños, respalden al técnico. Sí, ojalá cuando llegue ese momento se repartan las responsabilidades y que también le toque su parte a los jugadores. Bien, ojalá el Jimmy, como dice él y leíamos hace un momento, aproveche esta gran oportunidad y responsabilidad también.